El terrorismo dirige nuevamente sus ataques contra instalaciones deportivas, siendo su más reciente víctima Yusuf Al-Sulaiman, jugador del equipo Al-Wasba. Nuestras valientes Fuerzas Armadas liquidan a varios terroristas y destruyen sus escondites en diferentes zonas del país. Estas son las noticias en lengua española siempre desde Damasco, para Siria y para todo el mundo. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que el uso de la fuerza no resolverá la crisis en Siria, reconociéndose aún más la necesidad de resolver la crisis a través del diálogo. En su discurso durante la apertura del foro ruso-árabe que inició este miércoles en Moscú, Lavrov afirmó que la propuesta de resolver la crisis en Siria a través del uso de la fuerza no arrojará el resultado deseado. El canciller ruso señaló que la aceptación de la necesidad de iniciar un diálogo entre el gobierno y la oposición empieza a hacer camino, destacando que Moscú apoya e incluso ayuda a la creación de condiciones favorables sobre la base de los acuerdos alcanzados en Ginebra y aquellos propuestos por el enviado de la ONU a Siria, Lakhdar Brahimi. Cabe resaltar que varios temas se discutirán en las reuniones del primer foro árabe-ruso, entre ellos figuran la situación en Siria, la causa palestina y los últimos acontecimientos en Libia, Sudán, Yemen y Somalia. El ministro de Exteriores y Emigrantes libanés, Adnan Mansour, afirmó que no existe otra alternativa que el diálogo nacional y el Acuerdo de Ginebra para llegar a una solución a la crisis siria, advirtiendo que la infiltración de elementos armados extranjeros a Siria para asesinar al pueblo sirio constituye un peligro que amenaza a todos los pueblos de forma directa. Durante las labores del primer periodo del foro ruso-árabe que se celebra en la capital rusa, Moscú, el jefe de la diplomacia libanesa señaló que el Líbano apoya la postura de Rusia respecto a Siria, subrayando que la intervención extranjera en nuestro país conducirá al recrudecimiento de la situación. Mansour instó al diálogo nacional en Siria a fin de conservar su unidad, agregando que el Líbano secunda a Rusia en este marco. El canciller libanés destacó también la necesidad de diferenciar entre el terrorismo y las reivindicaciones de liberación exigidas por los pueblos. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ramin Mehmanparaz, afirmó que la solución de la crisis en Siria puede ser alcanzada solo a través del diálogo y las negociaciones entre el gobierno y la oposición. En una entrevista ofrecida al canal ruso Russia Today, el portavoz iraní aclaró que la intervención extranjera militar en Siria causará la caída de numerosos civiles inocentes y la destrucción completa de la infraestructura del país, reiterando que la solución debe ser política y a través del diálogo. En cuanto al papel que puede desempeñar Irán para apoyar al diálogo en Siria, Mehmanparaz puntualizó que su país usará sus relaciones con el gobierno sirio y con los distintos bandos de la oposición para proporcionar un ambiente propicio para el lanzamiento de un diálogo nacional dentro de Siria. El político iraní exigió a los países que están interviniendo en los asuntos internos de Siria a que respeten la opinión de la mayoría de los sirios y preparen un ambiente adecuado para la celebración de elecciones libres, lejos de la tensión y la violencia, así como permitan a los sirios decidir su destino por sí mismos. Terroristas armados lanzaron este miércoles 2 proyectiles mortero que cayeron en el estadio de la ciudad deportiva de Tishrin en el distrito de Baranka, en el centro de la capital Damasco. Una fuente oficial informó que la explosión de los 2 proyectiles mortero causó la muerte de Yusuf Sulaiman del equipo de fútbol Al-Wasba y heridas a otros futbolistas que se encontraban en entrenamiento dentro del estadio. Es de señalar que el futbolista mártir Yusuf Sulaiman nació en el año 1986 en la ciudad de Homs. Jugó en el equipo de fútbol de Al-Karame, participando con este equipo en varios campeonatos asiáticos antes de trasladarse al equipo Al-Wasba. Estaba casado y era padre de una niña. El presidente de la Federación General de Deportes, Muafaq Juma, señaló que este horrible acto terrorista se suma a los anteriores lanzados contra otras instalaciones deportivas, afirmando que el terrorismo no hará que los deportistas abandonen sus esfuerzos para izar la bandera de la patria en los campeonatos internacionales.
La Red Siria de Derechos Humanos condenó enérgicamente el ataque terrorista contra la ciudad deportiva de Tishreen en la capital Damasco, el cual cobró la vida de un futbolista y causó heridas a otros mientras se entrenaban en el estadio. Por otro lado, la red denunció las prácticas llevadas a cabo por el grupo terrorista del denominado Frente al-Nosra, así como su ataque arbitrario dirigido contra los barrios residenciales ubicados en las zonas de Ghouta, la campiña de Homs, Hama, Idlib y Alepo. La red exigió al Comité de Derechos Humanos de la ONU y al Centro de Derechos Humanos en Ginebra que tomen todas las medidas necesarias para acabar con la violencia en Siria, así como se esfuercen en detener el apoyo, sea directo o indirecto, a estos grupos. De igual manera, pidió a las referidas partes internacionales que detengan la guerra mediática contra Siria, afirmando que la seguridad y la protección del pueblo sirio forman parte de la seguridad y protección de la comunidad internacional. Un destacamento del ejército llevó a cabo una operación en las fincas de Shifoni, al este de Damasco, logrando liquidar y herir a numerosos terroristas y cabecillas afiliados a la denominada Brigada del Islam, destruyendo además sus pertrechos bélicos, escondites e instrumentos de telecomunicación. Asimismo, unidades de nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo una serie de operativos en Daraya, Erbil, Samalca, las granjas de Duma y Jarasta, Al-Rihan y Kafr Batna, situados en la región de Ghouta Oriental, en Damasco Campo, logrando liquidar y herir a varios terroristas y destruir sus escondites. En el mismo contexto, una unidad de nuestras Fuerzas Armadas logró frustrar en la madrugada del miércoles un intento de infiltración de dos grupos terroristas desde territorio libanés hacia las zonas rurales de la localidad de Tel Kalaj. Una fuente de la gobernación de Homs declaró que cayeron muertos y heridos varios terroristas integrantes de ambos grupos, mientras el número restante se dio a la fuga hacia territorio libanés. Igualmente, autoridades competentes allanaron un escondite de mercenarios en las granjas de Yobar, logrando incautar una gran cantidad de armas y municiones, así como material robado. Mientras, en la provincia de Idlib, destacamentos de nuestras Fuerzas Armadas destruyeron sedes de grupos terroristas en las aldeas de Al-Shur, Al-Bishiria, Al-Yadudía, en el campo de Yisr al-Shugul. Una fuente oficial en la gobernación de Idlib informó que los operativos del ejército en esas zonas dieron lugar a la muerte y herida de varios terroristas, así como la destrucción de sus vehículos y armas, y otros operativos llevados a cabo por el ejército en el sur del municipio de Abu Duhur, en Idlib, dejaron decenas de muertos y heridos entre las filas terroristas, así como fueron destruidos dos vehículos equipados con ametralladoras pesadas. Por otra parte, los vecinos de las localidades de Al-Latamne, Seyar y Maharda, en la campiña de Hama, se congregaron en la plaza occidental de Maharda para expresar su respaldo a los esfuerzos desempeñados por el ejército árabe sirio en su lucha contra los terroristas. El presidente de la Asamblea del Pueblo, Mohammad Jihad al-Laham, afirmó que el diálogo nacional representa el pilar principal del programa político encaminado a resolver la crisis en Siria, señalando que el gobierno sirio se esfuerza en establecer la plataforma adecuada para garantizar el éxito de este diálogo. Al reunirse este miércoles con una delegación de periodistas iraquíes, Laham subrayó que el terrorismo que padece Siria va en el marco de una feroz embestida destinada a destruir al pueblo sirio y a los establecimientos del Estado, así como debilitar el papel clave de Siria en la región. El presidente de la Asamblea del Pueblo aseveró que la sociedad siria a lo largo de 7.000 años ha representado un modelo de convivencia y esa misma sociedad no permitirá que los takfiríes y los extremistas distorsionen la historia, agregando que el pueblo sirio no claudicará ante los crímenes de los grupos terroristas armados y sus avales, pese al gran sufrimiento que enfrenta. De igual manera, Laham hizo un panorama sobre los atentados terroristas de los grupos armados y la guerra mediática practicada por ciertos canales para tergiversar la realidad de los sucesos en Siria, señalando que Siria continuará siendo un país resistente que apoya la causa palestina. A su vez, los miembros de la delegación iraquí señalaron que los hechos en Siria tienen por objetivo destruir una gran civilización y sembrar la sedición entre los sirios.
El ministro de Información, Omran Al-Zoghbi, afirmó que el gobierno se está esforzando en lanzar un diálogo nacional que no excluya a nadie con el fin de discutir todos los asuntos polémicos bajo el techo del concepto de nación, la profundización de la democracia, el llamado a las urnas y la realización de un proceso político interno. Durante una reunión celebrada con altos representantes del Partido Baath Árabe Socialista para discutir la crisis en Siria y el programa político, el ministro de Información destacó que la invitación está dirigida a todos los sirios, tanto dentro como fuera del país, agregando que el Estado proporcionará todas las garantías e instrumentos logísticos a la oposición que se encuentra más allá de la frontera, a fin de facilitar la participación a todos aquellos que deseen unirse en un diálogo serio y profundo. Asimismo, el Zoghbi instó a participar en el diálogo sobre la base de las constantes nacionales y en rechazo a las agendas externas. Igualmente, el ministro de Información hizo una presentación sobre las fases del programa político, preparatoria, transitoria y final, y los pasos de cada una de ellas, señalando que el programa político debe contar con el apoyo popular para poder alcanzar las metas nacionales anheladas, las cuales son la protección del país y asegurar una salida definitiva de la crisis. Por otro lado, el ministro de Información subrayó que la postura internacional comenzó a recobrar la cordura, viéndose reflejado en la transformación de sus posiciones políticas, tras darse cuenta de que no es posible destruir a Siria desde adentro, ni desmembrar el Estado, ni derrocar al régimen por la vía de la fuerza. El ministro de Asuntos Religiosos, Mohammad Abdel Sattar Al-Sayed, destacó la importancia de que los ulemas, imanes y predicadores aumenten la conciencia de los ciudadanos ante el complot destinado a socavar la unidad nacional. Durante una reunión celebrada este miércoles con los ulemas y predicadores, Al-Sayed manifestó que Siria ha sido siempre modelo de moderación islámica y de la libertad de credo, destacando que la esencia del Islam radica en el concepto del diálogo y no en el conflicto con la otra parte. A su vez, el gran mufti de la República, Dr. Ahmad Badreddin Hassun, enfatizó que en esta etapa todos deben preocuparse por la reconciliación, puntualizando que las reformas y los llamamientos destinados a detener el derramamiento de sangre constituyen la verdadera yihad en nombre de Dios. El mufti Hassun destacó la importancia de que los ulemas aborden ante los fieles sobre la gravedad del complot urdido contra su patria y asimismo llamen a la unidad y a la tolerancia. Estos fueron nuestros principales titulares. Lavrov, la propuesta para resolver la crisis en Siria a través del uso de la fuerza es un error. Queremos un diálogo práctico entre el gobierno y la oposición. El terrorismo dirige nuevamente sus ataques contra instalaciones deportivas, siendo su más reciente víctima Yusuf Al-Suleiman, jugador del equipo Al-Wasba. Nuestras valientes Fuerzas Armadas liquidan a varios terroristas y destruyen sus escondites en diferentes zonas del país. Como siempre, gracias por habernos acompañado y nos vemos en la edición de mañana. Hasta entonces.